que una fotito. No sé, porque era Mario, perdón. ¿Cuántas caras conocidas? ¿Cuántas caritas conocidas? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a todos. A toda la SUB. Bueno, oficialmente entonces les damos la bienvenida a esta primera conversación con expertos que organizamos desde el programa de servicios educativos de la Universidad, del Departamento de Educación de la Universidad Católica Argentina. Realmente gracias, estamos sorprendidos de la cantidad de gente que se inscribió porque la verdad que se ve que estamos todos necesitando encontrarnos para conversar sobre esto. Los dejo con Gabriela Azar, la directora del Departamento de Educación, que nos va a hacer la apertura de esta primera reunión. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Vale. Muy bienvenidos a todos. Como les decía recién, hay muchas caras conocidas, de amigos, colegas. Para nosotros es una profunda alegría poder inaugurar este ciclo de charlas virtuales con este formato con el cual nos estamos todos empezando a amigar un poco más, y nos parecía que era central fundamentalmente en este contexto en el que estamos viviendo reivindicar un tema que tiene un aporte realmente y un impacto sumamente significativo hoy en lo que hace básicamente a la relación entre la familia y la escuela, priorizando fundamentalmente lo que tiene que ver con las habilidades socioemocionales. Quiero agradecer muy especialmente a Mariana y a Florencia, que son las dos expertas que nos van a acompañar durante el transcurso de esta presentación, a Valeria de la Védova, que es la coordinadora del programa de servicios de extensión del Departamento de Educación, que tuvo la responsabilidad de organizar esto, a Susan Mitchell, que es la directora del Laboratorio de Medios de la Universidad, y que junto con Gabriel Díaz siempre nos ayudan a que todas estas cuestiones puedan realizarse de la mejor manera. Y a todos ustedes que nos están acompañando, así que no quiero quitarles el tiempo para ser también respetuosos con el horario que está establecido y dejar entonces a Valeria para que haga la presentación. Y auguro que tengamos una muy buena jornada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gaby. Yo tengo el rol hoy de moderadora, así que voy a en primer lugar presentar a Mariana Laferrer y Florencia Fernández Cisneros. Mariana está casada, tiene 6 hijos, es profesora de inglés, abogada, coach profesional y coach ontológico con orientación en educación socioemocional. Mariana sigue estudiando, hizo la diplomatura de educación emocional de Lucas Malaisi y inició la escuela para padres en el Colegio Las Cumbres. Actualmente sigue estudiando educación emocional con las familias, también con Malaisi. Como profesora de inglés y trabajó en colegios, en empresas y a nivel universitario, y también como coach trabajó en fundaciones e instituciones dedicadas a la educación y también a la orientación, como en Creer Hacer y en el Centro de Ayuda a la Mujer, CAM. Por su parte, Florencia Fernández Cisneros es ingeniera industrial y coach ontológico especializada en educación socioemocional, y trabajó más de 10 años como ingeniera en el sector privado y 6 años en el Estado, siendo parte, entre otras cosas, entre otros, del Ministerio de Educación. Mariana se dedica hace unos años ya a la educación socioemocional y acompaña a través de talleres vivenciales el desarrollo de la inteligencia emocional en la comunidad educativa, a niños, padres y docentes.
tanto dentro como fuera del ámbito de los colegios. Mariana y Florencia han fundado Educo, que es quien inició la escuela para padres que comentábamos recién, y también Florencia se ha dedicado a acompañar mujeres en el desarrollo de sus habilidades personales dentro del programa Mujeres con Propósito, de Fundes y PepsiCo. Yo en breve las dejo con ellas. Lo que quiero hacer es una aclaración acerca de lo que vamos a tratar hoy durante esta hora que va a durar este encuentro. Gabriela recién mencionó el tema. Nuestro título es Escuela, Familia, el desafío de enseñar y aprender en cuarentena, y básicamente es dedicarnos a pensar y a descubrir las mejores maneras de acompañar a los estudiantes, así sea desde el nivel inicial hasta el nivel superior, desde la familia y desde la escuela, con el desarrollo de estas habilidades socioemocionales. Aclaro porque recibí algunas consultas por correo preguntando si íbamos a hablar, no vamos a hablar de estrategias de enseñanza, no vamos a hablar de eso. Nuestro tema es el desarrollo y las habilidades socioemocionales para acompañar y poder generar una alianza entre la familia y la escuela para favorecer el aprendizaje de los chicos y grandes. Así que, bueno, las dejo con Mariana y Florencia, y en realidad lo primero, o la primera gran pregunta que vamos a hacer para empezar esta hora de conversación es: ¿qué impacto tienen las emociones en el aprendizaje? Muy bien, bueno, voy a empezar yo. Y hola a todos, les agradecemos muchísimo, Valeria, Gaby, por esta oportunidad que nos dan, a Flor y a mí, pero no me quiero extender demasiado, sino pedirles a todos que recuerden, traten de pensar en algún recuerdo que ustedes tengan de su infancia. Lo primero que se les venga a la cabeza, algún recuerdo de la primaria, del jardín, quizá, y cuando lo tengan, que traten de ver qué emoción está asociada a ese recuerdo. Y si se animan, váyanos escribiéndonos en el chat esas emociones que van apareciendo, para ver en qué están. No sé si tienen alguna, quizá acá algunas aparecen: miedo, ternura, alegría, felicidad, tristeza. Buenísimo. Como me imaginé, iban a aparecer tanto emociones positivas como negativas. Yo les quiero contar, pensamos este encuentro, los recuerdos que tuve yo fueron dos. Uno con experiencias, con emociones muy positivas, y otra no tanto. Y eran una con mi abuela, que me leía cuentos. Siempre yo iba a su casa y nos pasábamos tardes enteras ella leyéndome cuentos, y bueno, y lo asocio con el amor a los libros, con el cuidado, con la sorpresa, la expectativa, puras cosas buenas, ¿no? Puras cosas lindas, porque las emociones no son buenas ni malas, pero positivas más que nada. Y la otra es el recuerdo de yo yendo al jardín con mi papá, que era una persona bastante parca, y como nos quedaba 5 cuadras y media de mi casa, a mí me parecía larguísimo, y en ese trayecto trataba de sacarle tema. Y me acuerdo de esa vez que trataba de sacarle tema y no lo logré hasta la última cuadra, creo, donde pude liberarme de los monosílabos, y cuando ya la conversación empezaba a ponerse linda, llegamos. Entonces, la sensación que tuve fue una frustración grande, enorme. Las emociones, cuando me dejaron solo el primer día en el jardín de infantes, sí, claro, tristeza. Porque las emociones lo que activan son emociones, las palabras, ¿no? Las palabras me dejaron solo y activan todas esas emociones. Y cuando pensamos en las emociones y queremos calificarlas, de alguna manera clasificarlas, tendríamos que hacerlo, según dice Rafael Vizcarra, de manera científica.
Y la manera científica es decir que son o positivas o negativas. ¿Por qué? Porque cuando científicamente hablamos de positivo, hablamos de presencia de algo. Y generalmente nosotros macheamos positivo con algo bueno y negativo con algo malo. Pero científicamente esto no es así, porque nosotros, si cualquiera de nosotros hiciera un test de COVID y le diera positivo, bueno, no creo que lo considerara eso nada bueno, y si le diera negativo, sí. Con lo cual, nos damos cuenta con esto que las emociones no se miden en valores, por bueno o por malo, sino en valencias, ¿no? La valencia, lo que me atrae, la positiva, la negativa, la que rechazo, y lo que está en el medio, lo ambivalente. Entonces, tenemos estas emociones que son... cumplen todas una función, ¿sí? Estas emociones, que por ejemplo sería nuestra supervivencia, ¿no? Cumplen su función, son adaptativas. Cuando nosotros empezamos la cuarentena y sentimos todos miedo y ansiedad por esto que nos estaba pasando, nos tuvimos que adaptar a la situación y tomamos recaudos. Y eso fue necesario y bueno. Con lo cual entonces vemos que, en resumen, las emociones son funcionales, son adaptativas, necesarias y buenas. ¿Qué pasa entonces en el aprendizaje con las emociones? Y Flor, me parece que vos acá tenías un recuerdo. Sí, cuando charlábamos, primero, gracias a todos, hola, ¿cómo están? Cuando charlábamos sobre esto con Marian, y pensaba en mis recuerdos de la época de cuando estaba en el colegio, me vinieron dos recuerdos de dos profesoras. Una por la que tenía gran admiración, por la capacidad que tenía para transmitir sus conocimientos, y que hoy recuerdo mucho de las cosas que aprendí con ella. No era una materia que yo fuera así como fanática, pero recuerdo mucho de lo que aprendí con ella por la admiración que tenía, por cómo me transmitía las cosas. Y ahí aparecía la emoción, la admiración. Y por otro lado, una materia que yo decía que a mí no me gustaba, yo terminé el colegio y durante muchos años diciendo esa materia a mí no me gusta, que lo que recordaba era cómo todas las clases llegaba y con la lista y con una virome en mano, pasaba, recorría la lista en silencio, con todos en silencio, para que pasáramos a dar oral, todas las clases, todas. Y hoy me generaba un miedo enorme eso. Tengo hoy el recuerdo del miedo que eso me generaba. Yo era muy buena alumna, me iba bien y estudiaba, pero me generaba un miedo enorme, la sensación de que tenía esa sensación de ver a la profesora pasando la virome por la lista, sin saber, con la incertidumbre de si yo iba a tener que pasar o no al frente a dar el oral, todas las clases. Y ese miedo lo siento hoy en el cuerpo cuando recuerdo eso, y entonces pensaba eso, ¿no? Que como las distintas emociones que generaban en mí los profesores, generaron distintas acciones en cuanto a mi estudio, en cuanto a mi gusto por la materia, en cuanto a eso. Esos eran como los dos recuerdos principales que me vinieron de la época del colegio. Y también cuánto mucho de esas emociones tal vez desagradables, o que pensaba, ¿no? Que yo decía, bueno, yo puedo estudiar esta materia, quiero estudiar esta materia, y me generaba mucho, mucho miedo. ¿Estás en mudo? Está silenciada, sí. ¿Te veía mover la boca? ¿Te veía mover la boca? No, pensaba en esta frase que es podés pero no querés, o querer es poder, ¿no? ¿Qué pasa con querer poder con esto que vos estás describiendo? Y muchas gracias porque tanto en el chat de Zoom como en el chat de YouTube hay muchísimos ejemplos y gente que se identifica con tu ejemplo del final, del miedo. Bueno, muy bueno. Pero ¿qué pasa con esto, Flor?
¿no? Que ¿cuánto escuchamos, ¿no? Esta frase de, dale, si vos podés, vos sabés, vos tenés la capacidad, ¿por qué no te sentás a estudiar? ¿Por qué te fue mal? ¿Por qué no? Como esto de esta creencia de que si vos podés, porque lo sabés hacer, porque cognitivamente lo sabés hacer, no lo estás haciendo porque no querés. Y me parece, a mí me resultó como muy revelador cuando entendí esto, descubrí esto, que hay una frase que cita Mar Romera, una psicopedagoga especialista en inteligencia emocional, inteligencias múltiples española, que es una de mis referentes, a quien admiro, así que también me genera estas ganas de seguir aprendiendo de ella. En uno de sus libros, que habla sobre las emociones en la familia, dice que poder cognitivamente no implica poder emocionalmente. Que la frase correcta no sería puede pero no quiere, sino que puede cognitivamente, pero no puede emocionalmente. ¿Y cuánto estamos teniendo en cuenta a la hora de enseñar y a la hora de que los estudiantes y nuestros hijos aprendan esta parte del poder emocionalmente, ¿no? Ella en el libro habla sobre la teoría de Roberto Aguado, un psicólogo también español, que dice que lo importante no es saber lo que hay que hacer desde la razón, sino poder hacerlo. Él se basa en una investigación de un neurocientífico, Antonio Damasio, que fue uno de los primeros en realizar investigaciones del cerebro referidas a lo que es la inteligencia emocional, y él descubrió la conexión entre el sistema límbico y el neocórtex, la conexión que se genera en esto de la razón y las emociones. Muy cortito, lo que él le pasó fue con un paciente que lo operaron del cerebro por un tumor cerebral, que luego de la operación tenía las funciones cognitivas que funcionaban correctamente, pero no podía tomar decisiones. Lo primero que notó fue que tenía que tomar agendar un turno médico, decir un horario, y no podía decidir. Y la vida de esta persona se fue como era un profesional exitoso, y ahí empezaron a investigar y descubrió esta conexión, y tiene esta frase que dice que la emoción decide y la razón justifica, ¿no? Entonces, desde ahí se desprende esto de puedo cognitivamente, pero no puedo emocionalmente, y esto como padres y como docentes, para tener presente en qué emoción se encuentra mi alumno, en qué emoción se encuentra mi hijo a la hora de tener que sentarse a aprender y tener que sentarse a estudiar. ¿Y qué emoción? Sí, vale. No, que eso que me quedó clarísimo, digamos, estos dos aspectos que hacen un juego entre sí, que son diferentes, pero teniendo esto presente, ¿cómo podemos influir como docentes y como padres para generar emociones que favorezcan el aprendizaje? Sí. María, ¿querés contar vos? Ok, sí. Bueno, está bien, muy buena la pregunta, porque en realidad, digamos, a lo que nosotros apuntamos y lo que tenemos todos que apuntar es a cómo regulamos estas emociones, ¿no? Porque estamos diciendo que estas emociones son todas buenas, que todas nos sirven, son todas necesarias, pero resulta que como algunas son negativas, su presencia nos aleja del bienestar, ¿sí? Y esta situación en la que estamos hace que todos nos sintamos con distintas emociones, porque si yo les dijera a todos que yo siento enojo, por ejemplo, porque como maestra me tuve que poner a usar herramientas tecnológicas que no conozco y no estoy nada cómoda, que siento inquietud porque les mando videos a mis alumnos, o preparo cuadernillos, o les mando audios, y no sé si les llegan, si los entienden, cómo se sienten, o si ni los miran. Que siento frustración, porque estoy dedicando un montón de tiempo, mucho tiempo, y siento que la respuesta o el resultado no es proporcional a todo el esfuerzo que le estoy poniendo. Siento porque, como decía, estoy trabajando mucho y sé que los padres
muchos padres están molestos porque o mando muchos deberes, mucha tarea, o siento que les estoy complicando la vida, ¿no? Con todos los pedidos que les hago. Siento desazón porque no sé cuándo va a terminar todo esto. Preocupación, porque pienso en mis padres que están en el grupo de riesgo. Exasperación, porque vuelvo a escuchar a mis hijos que se siguen peleando después de 60 y pico de días. Ansiedad, porque sé que hay un montón de cosas que no sé y que no puedo controlar. Y por último, en esta lista, desgano por todas las tareas que me están esperando en mi hogar, ¿no? Y que tengo. Es muy difícil creer o pensar que estas emociones no nos van a afectar, que no van a afectar y que no van a permear todo lo que hago, ya sea como docente o sea como padre. Y ustedes saben que existe algo que es el contagio emocional. Entonces, no es tanto, y es la propuesta nuestra, no es tanto cómo hacemos para que los chicos controlen sus emociones, sino es, primero, mirarnos a nosotros y ver dónde estamos nosotros parados emocionalmente, para poder determinar, ver, poner nombre a esa emoción, que es la que después nuestros chicos también van a vivir, ¿sí? Porque el chico nos mira a nosotros somos el referente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos a esta emoción, que está formada, es un constructo con una parte cognitiva, que es lo que pienso sobre lo que yo estoy sintiendo, una parte que es somática, cómo está en mi cuerpo, y algo que me impulsa a la acción, ¿sí? Si nosotros dejamos que eso siga su curso, podemos tener problemas que son los que tenemos, especialmente con las emociones negativas. ¿Por qué? Siguiendo a alguien que también estuvo en una situación difícil, que es Viktor Frankl, él dice que el espacio entre el estímulo y la respuesta, hay un espacio entre el estímulo y la respuesta, esa pausa, ese lugar, donde nosotros, si le hacemos ese lugar, le hacemos ese espacio, es el espacio donde nosotros podemos decidir. Entonces, ante el estímulo no reaccionamos, sino que podemos pensar, podemos decidir, y ahí es donde, esa es la oportunidad nuestra de crecer y ser libres, ¿sí? Porque estamos decidiendo qué es lo que vamos a hacer. Y esto también tiene mucho que ver, es lo mismo que dice la neurociencia que hablaba Flor. No nos da el tiempo, pero todo el proceso de la amígdala, de las hormonas que se van al torrente sanguíneo, cómo afecta al sistema nervioso autónomo, todo eso que hace, y les cuento lo que dijo mi hijo adolescente el otro día, que es más fácil que darle toda la explicación neurocientífica. Peleándose con su hermana, dijo, esta chica es increíble. Cuando se enoja, se le desconecta la neurona. Por supuesto que enseguida le avisaron que la de él también se desconecta cuando se enoja, ¿no? Obviamente. Pero hizo un espectacular descubrimiento, ¿sí? Porque eso es exactamente lo que nos pasa. Se nos desconecta la neurona. Y si nosotros no somos conscientes de esto que nos pasa, entonces somos como un barrilete llevado por emociones, ¿sí? Y no decidimos absolutamente nada. Bueno, ahora no nos podemos dar el lujo de no decidir. Necesitamos determinar qué es lo que estamos sintiendo, ponerle nombre a esa emoción, ¿sí? Y acá venían los tips que decíamos con Valeria, no sé si acá los nombraste un poquito antes, pero con esta regulación emocional donde nosotros vamos a decidir realmente en qué emoción queremos estar. Una vez que la emoción negativa cumplió su función, que siempre la tiene, ¿nos vamos a quedar ahí? Vamos a pensar, por más que tengamos todas estas razones que son miles para realmente sentirnos mal, estar desalentados, todo eso que yo fui nombrando y que probablemente todos ustedes deben estar sintiendo. Pues la buena noticia es que nosotros, si bien hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar en esta cuarentena y en esta pandemia, sí podemos controlarnos a nosotros. Podemos controlar qué hacemos con lo que sentimos. Podemos decidir. Hay una decisión que nosotros podemos tomar. Y
todo esto que se llama regulación emocional y que nos ayuda a tolerar la frustración, para después enseñárselos a nuestros hijos y alumnos, dilatar la gratificación, controlar las respuestas emocionales negativas, perseverar, enfrentar y afrontar los retos y las situaciones malas que tenemos. También está el fomentar en nosotros la automotivación y generar y decidirnos por una actitud positiva, que es la que nos va a llevar a sentirnos mejor. Por supuesto que hay muchas formas de hacer esto. La gente medita, hace yoga, cuenta hasta 100 en el caso que está enojado, sale a dar una vuelta, ahora no se puede, pero mi mamá va a dar una vuelta por el garage que le queda en el subsuelo, entonces camina por ahí, da la vuelta. Hacen gimnasia, escuchan música, leen, dibujan. Uno de mis hijos más grandes me decía, yo me río mucho, me aseguro de todos los días reírme, y entonces creo que ve Seinfeld, creo que es, y entonces ya vio todas las temporadas, ¿no? Para reírse y para llenarse de todas esas endorfinas que lo ayudan a seguir adelante. Entonces, es así como nosotros tenemos que autoayudarnos para después también poder ayudar a los que nos están mirando. En este caso son hijos y alumnos. Sí. Agrego algo, veo Dale. te aviso que no la veo Vale, así que yo sigo. No, volví. Ahí estás. Me sacó y volví de internet. Genial. ¿Qué pasa? Sí, los que quieran, ir planteando preguntas por el chat, creo que lo mencionamos al principio, la idea es, en esta segunda parte, que puedan ir haciendo comentarios, como hicieron al principio, a partir de la consigna de Mariana, pero también si quieren acercar preguntas, bueno, iremos viendo para ir si se pueden contestar, algunas, todas, ya vemos. Pero sí, Flor. Quería agregar algo a esto que venía contando Marian, de ser conscientes de nuestras emociones como adultos, como padres y como docentes a la hora de estar en nuestro rol, ¿no? Si tengo que dar una clase por Zoom, si tengo que armar un cuadernillo y enviarlo, desde qué emoción lo estoy haciendo, porque eso va a tener un impacto en mi trabajo, en el resultado de mi trabajo, y también cómo las emociones impactan en esto del aprendizaje en los alumnos, desde la emoción en la que está el alumno. Yo charlando con amigos, charlando con familiares, me contaban una persona que me decía, una amiga en la facultad, que está estudiando en la facultad, que se sentía desganada, se sentía desilusionada por distintas cosas que le iban pasando, que ella no podía controlar, que tenían que ver con que le cambiaban los horarios de las clases, o que le cambiaban la fecha de un parcial y no se enteraba, o ella está haciendo la tesis, está en su último año, y no siente el acompañamiento de su tutor en el hacer esta tesis. Y esto le va generando desgano, decepción, tristeza, enojo, porque es su último año de la carrera, tiene que hacer la tesis y no se siente acompañada. Y eso hace que ella me decía, yo me siento en la computadora y no puedo, no me sale nada. Yo sé que puedo, esto que decíamos antes, sé que puedo, sé que cognitivamente puedo, sé que tengo la capacidad de hacer la tesis, pero no puedo, estoy como bloqueada, ¿no? Que tiene que ver con esas emociones. Y cuando ella logró cambiar una emoción por otra, recibió otro estímulo, habló con otras compañeras que estaban teniendo un acompañamiento más activo, y pudieron comentarle estrategias y ayudarla con cómo armar ella su tesis, y ahí ella cambió su emoción por el entusiasmo, por tranquilidad, y ahí pudo sentarse y escribir un montón de hojas, ¿no? Entonces, ser consciente de que los estudiantes en todas las edades están viviendo también sus propias emociones, y cómo puedo hacer yo como docente, como padre, para generar un estímulo que genere una emoción que favorezca el aprendizaje en los chicos. Y en el chat están poniendo, la verdad, que comentarios y preguntas muy interesantes. Sí. Bueno, me quedé con esto de herramientas para trabajar las emociones en este contexto, ¿no?
y yo agrego como padres y como docentes, ¿no? Si pueden acercarnos a algunas herramientas, recursos para poder trabajar las emociones en este contexto de aislamiento tan extraño y tan prolongado. Tal cual. Bueno, lo primero de todo es que el poder hablar de lo que les pasa. Los chicos chicos, los chicos más grandes, tanto hasta los del nivel universitario, ¿no? Todos les está pasando esto, que están en una situación absolutamente nueva, difícil, donde sienten, por ejemplo, sé de alumnos de la UCA mismo, que están teniendo clases por Zoom, o digamos por la plataforma, y permanentemente, pero de todas maneras tienen esta sensación de que no están aprendiendo lo mismo que aprenderían de forma presencial. Y probablemente es una sensación, porque lo que cualquiera necesita es sentirse visto. Entonces, quizá esa es la forma de lograr, de estudiar cómo hacer que la otra persona del otro lado se sienta vista. Nosotros tenemos que lograr escuchar cuando no nos estamos viendo. ¿De qué manera? Tenemos que escuchar silencios. ¿Qué pasa con esos chicos que justamente no están participando, no sabemos qué les está pasando, no dicen nada, no entregan cosas? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con el otro alumno que está permanentemente haciendo preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y tiene una angustia galopante detrás? Entonces, lo primero sería, si tienen la suerte, los que tienen la suerte de tener clases donde tienen contacto permanente con sus alumnos, o los momentos en que las puedan darse este espacio para que los chicos los estudiantes puedan hablar de lo que les está pasando, puedan ponerles nombre a esas emociones, y no que tal como están, bien o mal, sino, si es necesario, mandarles un listado de emociones y que les pongan nombre, exactamente. Podrían hasta aprender sobre palabras en la clase de lengua, ¿no? Pero realmente ponerle nombre a las emociones. Hay muchas emociones, entonces no son todas ni tan terribles, la felicidad nos produce un enorme bienestar, y la tristeza una enorme falta de bienestar, pero en el medio tenemos mucha cosa, y a veces el solo escuchar, el solo lograr que el alumno se sienta escuchado, se siente que lo que está diciendo vale, no es una cuestión de hacer todo lo que los alumnos dicen, todo lo que ellos piden, porque a veces no se puede, porque uno como docente sabe lo que ellos necesitan, pero a veces hacer un pequeño cambio hace toda la diferencia, porque justamente lo que necesitan es sentirse escuchados y poder hablar, sentir que pueden hablar, que alguien está del otro lado, que los ven. Sí, y me gustaría sumar, Marian, a eso que estabas contando, también que además de poder escuchar, ¿no?, esto de las emociones que contabas vos, de en qué está cada uno, también como adulto, habilitar ese espacio contando cómo yo estoy, tal vez haciendo un pedido, ¿no? No sentir que, porque como soy el profesor o como soy el padre, tengo que estar siempre con la mejor de las emociones y la mejor de mis sonrisas, ¿no? Que a todos nos pasan cosas, y eso habilita a generar una conexión distinta con mis hijos, con mis alumnos. Entonces, a veces probar algo distinto, como decía Marian. Y también me viene a la cabeza que hablamos mucho sobre la empatía, la necesidad de la empatía en este momento, que la empatía genera emociones que también pueden favorecer el aprendizaje. La empatía, a mí me gusta porque es algo que todos como que está muy, muy como escuchado, ¿no? La palabra empatía, ponerse en los zapatos del otro, pero ¿qué es realmente la empatía? Y me parece importante conocer que hay 3 clases de empatía que funcionan por distintos circuitos cerebrales. La empatía cognitiva, que es entender desde la razón que el otro es distinto, que qué le pasa al otro, porque la cultura, lo que aprendió desde la razón. La empatía emocional, que tiene que ver con esa conexión de siento lo que estás sintiendo sin tener mucha explicación. Y la tercera, que yo
considero que es la más importante, que tiene que ver con la empatía compasiva, con la empatía que me lleva a la acción, y ponerme en el lugar y a ver qué puedo hacer para generar, en este caso que estamos hablando de las emociones en mis hijos o en mis estudiantes que favorezcan el aprendizaje. Como padre, me senté en un momento a ver cómo es aprender como está aprendiendo él, que ninguno de nosotros aprendió de esa forma, porque ninguno de nosotros vivió una situación así. Me senté en algún momento con él. ¿Estoy teniendo en consideración las emociones y todo lo que está pasando, o le sigo exigiendo lo mismo que le exigía cuando no existía la cuarentena? Empatía de los padres hacia los docentes, ¿no? Que tanto están trabajando, y tanto se escucha de los padres que están todo el tiempo quejándose de que es mucho, que es poco, que sí, que no, ¿no? Como que pareciera que ninguna de las formas por ahí nos viene bien. Como docentes, ¿qué Flor, puedo...? te interrumpo. Sí. Discúlpame, te interrumpo. Estamos teniendo, la verdad, que unas intervenciones excelentes en el chat, Sí. y muy buenas preguntas también. Hago una síntesis, ahí están comentando, incluso Vale. también Gaby y Azar, cosas que estamos implementando también nosotros en nuestras clases en el Departamento de Educación, pero que entran un rato antes al Zoom, si se sienten bien, cómo se sienten, o sea, tener un poco esa charla pasillo que uno ya la perdió a través de estos medios, y ahí van varias estrategias en el chat muy interesantes. Hay unos que nombran a un embajador del buen humor. Bueno, la verdad que es muy lindo todo lo que están diciendo. Hay una pregunta que me quedó resonando, que la verdad que yo no lo había pensado así, que decían, para los chicos entiendo más de inicial por ahí y primaria, ¿cómo han usado antes estos medios que eran para jugar, que usaban por ahí la computadora o eso para jugar, y ahora el mismo medio es para estudiar, ¿no? Entonces, también qué pasa con esto con los chicos? Y la otra cosa que les dejo por ahí planteada, si después la quieren retomar, es por ahí, bueno, ¿cuáles son los temas centrales de la educación emocional? Digamos, si uno tuviera que pensar en los 3 o 4 temas centrales. Les dejo esas preguntas y bueno, seguimos. Dale. Agarro una, María. Dale. En la segunda, sobre todo. La primera me quedó una duda de si entendí bien la pregunta. Así que agarro primero esa. Y después, los temas centrales. La educación socioemocional, que tiene que ver con las estrategias, con la regulación emocional y con las habilidades sociales. Esto de la escucha y de la empatía, que son habilidades sociales. ¿Cuáles son las principales estrategias? Creo que es la pregunta exactamente. Aprender, el primer paso es tomar conciencia de dónde estoy. Conciencia, aceptar que todo esto me está pasando y tomar conciencia en la regulación emocional. Y aprender a gestionar mis emociones, a regular mis emociones, lleva un tiempo y se aprende y necesita práctica. Y aprender a escuchar también necesita práctica. Necesita mucha práctica y saber que tenemos un montón de años, 30, 40, 50, 60 años de escuchar de una manera, de regular nuestras emociones, o ni siquiera regularlas, porque no sabíamos ni siquiera que se podía. Entonces yo creo que hoy, en mi opinión, en este momento particular de pandemia en nuestras casas, es esto de entender que hay un montón de emociones, estar conscientes de eso, como padres, en mis emociones, y como padres y como docentes, mis emociones y cómo impactan en mi rol como padre y como docente, y que los estudiantes, los hijos también están viviendo sus propias emociones, que algunas favorecen el aprendizaje y otras no, y la empatía, por eso nombramos hace un ratito la empatía, porque charlando con Marian decíamos, es súper importante poner más en práctica que nunca la empatía en este momento, para entender los contextos de los alumnos, los contextos de la familia, el trabajo de los docentes. Marian, si quieres agregar algo, porque si no... Sí, yo lo quisiera, porque la verdad que hay súper intervenciones muy interesantes, y quizá con tu pregunta anterior, ¿vale? Y otras que veo acá,
la mejor forma, porque todo esto es un proceso y el proceso requiere tiempo, y en este momento no tenemos tiempo. La gente está con los chicos en las casas, los profesores haciendo lo que pueden. ¿Qué pasa con estos desbordes emocionales? ¿Qué es lo que más nos puede pasar? Lo que todo el mundo tiene a mano es la respiración. Y lo que tenemos que entender que para nosotros salir de una emoción negativa, lo que necesitamos es calmarnos. Entonces, lo mejor que podemos hacer, y todos lo tenemos a la mano, es ayudar a ese chico, a ese estudiante, a ese adolescente a que se calme. ¿Cómo se puede calmar? Respirando, haciendo foco en la respiración. Y ustedes me van a decir, porque la tengo en mi casa, que tengo un adolescente que me va a decir, ni pienso respirar. Ok, en algún momento va a calmarse. Entonces le pueden hacer esa explicación y le pueden contar que a todas las personas nos pasa esto, que nos enojamos, tenemos una estructura cerebral donde tenemos una amígdala de cada uno de los 2 hemisferios que libera una serie de hormonas. Todo eso va al sistema nervioso central y nosotros ahí nos desconectamos, nos desbordamos totalmente. La única forma de salir de ahí es calmarnos. ¿Cómo nos calmamos? Respirando, porque entonces bajan las pulsaciones y todas las sensaciones fisiológicas que todo ese proceso nos causa, se va diluyendo. Entonces esa es una forma casera a la mano de todo el mundo. Todos podemos hacer esto, todos podemos ejercitar calmarnos, ¿sí? Y también tenemos que ser conscientes de que como padres y como docentes, que un poco lo dije antes, existe el contagio emocional, existen las neuronas espejo. De la manera que estoy yo, van a estar los demás. En las casas con muchos chicos, generalmente hay un chico que es la punta del iceberg, es el que absorbió todo lo que está pasando en esa casa y es el que probablemente esté más sacado, más nervioso, más de mal humor. Mírenlo, vean qué pasa, porque probablemente él está expresando lo que les pasa a todos, lo que nos pasa a todos. Entonces es solamente tratar de ponernos en el lugar del otro. Hay una actividad también que muy cortita, que la recomienda y le enseña el equipo de Atentamente de México, y les pido a todos que piensen en una persona que les está complicando la vida, alguien con el cual están enojados, molestos, lo que fuera. Cierren los ojos y piensen en esa persona. Y repítanse, esta persona, al igual que yo, quiere ser feliz. Esta persona, al igual que yo, necesita sentirse bien. Esta persona, al igual que yo, tiene miedo de lo que pueda pasar. Esta persona, al igual que yo, no sabe qué hacer con millones de situaciones. Pero ¿saben una cosa? Y así sucesivamente pueden pensar todas las cosas que les pasan a ustedes, todas esas cosas le está pasando también a ese otro. Y esa es la mejor forma de tener empatía. Pensar cómo me gustaría a mí que me trataran, sintiéndome como me siento. Y ahí ustedes van a tener la respuesta. El manual del buen profesor durante la pandemia lo están escribiendo ustedes, docentes. Son ustedes los que lo están escribiendo. Y manual para padres, con pandemia o sin pandemia, también lo escribe cada padre con cada hijo. No hay una receta. Mucho es mirarnos y mirarlos. Y, perdón, vi algo que me llamó la atención, que me gustaría hacer un comentario, que hablaban sobre que implementan 1000 estrategias con los niños en el conflicto, pero sigue la frustración de sentarse a hacer actividades. Y me venía a la cabeza esto de que, y no conozco la situación, así que estoy hablando en general, ¿no? De entender que en esta situación de cuarentena, todo cambió, la atención seguramente haya disminuido, la concentración haya disminuido, y que no todos los chicos, algo que no nombramos creo hasta ahora, el tema de las inteligencias múltiples, no todos los chicos aprenden desde la misma inteligencia, y tal vez necesite moverse, o tal vez necesite alguna otra dinámica para poder aprender, y tal vez
le estén pasando un montón de cosas, como mi sobrina de 8 años en 3er grado, que le encanta aprender, le encanta hacer tarea, le encanta ir a la escuela, y sin embargo, en este momento no quiere sentarse, porque ella extraña a su maestra y extraña a sus alumnos, y eso la pone triste. Entonces, ahí cómo se entra en juego las emociones, que muchas veces ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo, y los chicos tampoco, porque ese es el primer paso con los más chiquitos, ayudarlos a poner en palabras, a que entiendan qué es lo que están sintiendo, que no saben por ahí qué es lo que están sintiendo. Y, bueno, nada, ¿qué Flor decías? Perdón. No, que también, Marian, me salió la palabra que hablábamos hoy de mucha paciencia, que se entrena, que la paciencia No, se sí, entrena. eso sin lugar a dudas. Ahí había una de las intervenciones, comentaba cómo, decía, hasta que no haya un espacio curricular para tratar en la educación emocional, seguiremos echando mano a nuestras estrategias personales. Yo, en realidad, creo que sería genial tener un espacio, pero me parece que tendría que ser transversal para que todos los docentes, no importa de qué área son, y cualquiera sea el contenido que tienen que enseñar, puedan echar mano y puedan aprender, ojalá sí fuera un tema de capacitación docente, para que puedan tener estas herramientas para llegar a sus estudiantes y poder generar estas emociones para favorecer los aprendizajes, porque en definitiva es esto, o sea, es generar una especie de tierra. Yo me imagino, cuando uno enseña, siembra. Entonces lo que tenemos que hacer es preparar esa tierra, ¿no? Digo, ya sea en el aula, cuando tenemos la suerte, la bendición en estos tiempos, volveremos a estar en el aula, y con esta situación del cuadernillo y la pantalla, bueno, de alguna manera, el solo hecho de dar espacio para preguntar, como decían, o un poquito antes, o un recreo en el momento virtual, o un juego que diga cómo estoy sintiéndome, hago clic en la carita que me representa más en el momento, esto ya descomprime un montón y genera, digamos, prepara la tierra para que haya una mejor predisposición, hasta donde yo entendí de lo que ustedes están explicando, que son las expertas, por favor. Y No, lo que hablabas, que me gustaría comentar sobre esto que estabas diciendo, de tenernos paciencia, compasión, ser con nosotros mismos, porque no aprendimos esto, no nos lo enseñaron, porque cuando nosotros fuimos a la escuela no se sabía que esto había que aprenderlo. Entonces, hasta que se genere un espacio curricular en el que se pueda aprender formalmente, es ir aprendiendo sobre la marcha, ir confiando en las propias estrategias que nos van funcionando, sabiendo que el primer paso de ser consciente de que todo esto existe y que todo esto es necesario, ya es un montón para empezar a cambiar. Entonces, esto tanto para padres como para docentes. Yo no lo... Entonces, seguramente me va a costar saber cómo empezar a implementarlo. Había hace ya mucho arriba en el chat algún comentario respecto de los contenidos, ¿no? Esto de que tenemos que enseñar. Bueno, yo en lo personal creo, digamos, como profesional de la educación, que estamos ante una oportunidad única de poder poner en juego nuestra habilidad y nuestra experiencia como docentes para priorizar contenidos y para decidir qué cosas vale la pena enseñar en este contexto y, como decía otro de los comentarios, aprovechar esta oportunidad histórica, que no nos le va a suceder en generaciones, creería, de estar viviendo este tiempo, esperemos, este tiempo tan singular, ¿no? Pero nosotras habíamos conversado con Mariana y Florencia este tema, ¿no? De estas preguntas, como para ya ir cerrando, siendo faltando 6 o 7 minutos, algunas preguntas que nos generen estas reflexiones finales, ¿no? ¿Crees que las compartan la pantalla? A pensar. Sí. Antes me gustaría a guiar nuestro trabajo como docente, también. Yo no escuché nada. Perdón, Vale, Vale está en mudo, así que ahí está. Sí. Ahí está. ¿Qué pasó? Okay. No, que no te terminamos de escuchar. ¿Se escuchaba todo lento? Sí. Bueno, ¿y ahora se escucha bien? Sí, ahora se escucha perfecto. Sí. Bueno, yo traía el tema de los contenidos. Alguien preguntaba en el chat cómo hacer cuando hay que enseñar, y nada, estamos, digamos, reflexionando acerca de que es una oportunidad para poner en juego nuestra experiencia como docentes, para seleccionar
qué cosas vale la pena y no enseñar. Sí, nosotros lo que así como empezamos con este recuerdo, nosotros sabemos, creo que todos sabemos, que los chicos no se van a acordar tanto lo que aprendieron durante la cuarentena, sino cómo se sintieron. Entonces, nosotros creemos que lo más importante es tener claro qué sería, como dice lo que estamos compartiendo, qué es lo que nosotros consideramos que es más valioso enseñar, pero no hacer tanto hincapié en cubrir toda una currícula, creemos, sino apuntar más al disfrute, apuntar más a alguna actividad que pueda hacer el chico disfrutarla, porque hay que pelearse, en las casas donde hay PlayStation, hay que pelearse con eso. Digamos, estamos compitiendo, es una competencia muy desleal. Entonces, si lo que nosotros estamos ofreciendo como docentes es lo suficientemente atractivo, si podemos involucrar a las familias. Yo, por ejemplo, tuve, no me quiero extender mucho, pero uno de mis hijos tenía que saber la diferencia entre virus y bacteria, y yo le dije, qué bueno, porque yo siempre me lo confundo, ¿cómo es? Y ahí quedó. Entonces yo pensaba, qué bueno hubiera sido, ¿no? Si les hubieran hecho hacer una encuesta a familiares conocidos, a ver qué saben, qué es un virus y una bacteria, y después hacían una competencia a ver quién había logrado las respuestas mejores, supónganse. Entonces, me parece que también sabemos que la mejor forma de aprender es enseñar, entonces si ellos mismos nos pudieran enseñar a nosotros esas cosas, o, digamos, lograr involucrarlos en su aprendizaje, que sea algo para el disfrute. Sí, qué mejor momento para pensar en esto de que los alumnos puedan apropiarse del aprendizaje para su propia vida, que no sean contenidos que queden, ¿no? Que queden en cómo lo aplico esto. Qué mejor momento, que estoy en mi casa, estoy con mi familia, ver la forma de poder apropiar los contenidos. Y otra de las preguntas que también queríamos dejar así de reflexión final, que es mucho de lo que estuvimos charlando, para que cada uno se quede reflexionando, ¿no? ¿Qué emoción o qué emociones estoy generando con mis acciones en mis estudiantes o en mis hijos? ¿No? Cada uno para que vaya ahí reflexionando y qué podría cambiar, por más mínimo que sea, qué podría cambiar para generar emociones en mis estudiantes o en mis hijos que favorezcan el aprendizaje. Hay una pregunta por el chat de YouTube, porque sepan que nos están siguiendo otro montón de personas por YouTube, que es muy interesante porque se dice, si se puede, ¿cómo pueden, o les piden a ustedes, chicas, que vinculen las emociones con el desarrollo de las virtudes en los niños? Que es un tema, la verdad, que es muy interesante, quizás sea para armar otra conferencia con expertos, pero bueno, si quieren dar su opinión. Emociones y virtudes, ¿dijiste? Sí. Emociones y virtudes. Digamos que el mundo de los tenemos como, por ejemplo, tenemos valores que habíamos nombrado la paciencia, ¿no es cierto? Y decimos, en general nosotros diríamos que la paciencia es un valor, pero la impaciencia pareciera que es una emoción, ¿no es cierto? Con lo cual, de repente, y la impaciencia no es algo que nosotros tenemos que aprender, mientras que la paciencia sí, ¿no? Por lo menos practicarla. Sí, creo que es un tema como que va para muy largo, pero digamos, en este camino, perdóname, Flor, en este camino de las emociones, nosotros habíamos preparado así como tips que Flor más o menos fue diciendo, pero nos faltaría el último. Entonces, para hacer un resumencito, nosotros los instamos a que primero que nada sean muy amables con ustedes mismos. Esto es algo que nosotros, nadie sabe cómo hacer esto, qué está pasando. Es una situación súper difícil. Segundo, aceptar lo que les está pasando, lo que nos está pasando. Es súper importante también aceptarlo. Creemos a veces que aceptamos las cosas, pero no es tan así. Una vez que aceptamos eso, me está pasando, estoy de mal humor, estoy frustrado, bla, 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 bueno, reconocer la emoción, ponerle ese nombre, también importante. Y un cuarto punto es desafiar
tus pensamientos. Tus pensamientos hacen tu realidad. Y la realidad de cada uno es tan limitada como su propia realidad, está limitada a sus creencias, a sus aprendizajes. Entonces, permítanse desafiar eso, desafiar. Si siento que no estoy logrando resultados, que las cosas no me están saliendo tanto, ¿según quién? ¿Y comparado con qué? Si esta es una situación totalmente inédita. Entonces, creo que yo ahí... ¿cómo se llama? Pondría en funcionamiento la virtud de la compasión, por más que nada. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, son las 7 menos 1 minuto. Gaby. No, simplemente retomar algunas de las cuestiones interesantísimo y la verdad que nos parecía importante. Estoy con la conexión inestable, ¿ustedes me escuchan? Sí, yo también. Sí, bien. Me encantaría retomar un par de temas porque, bueno, no me gustaría dejar de contestar algo que es interesante. Debe haber algún colega amigo de Misiones, porque es cierto que la provincia de Misiones es pionera en la Argentina en tener una ley de educación emocional. Sí. Y Sonia. tienen también algunas... ¿Está Sonia por ahí? Sí, está Sonia, chateaba recién. Sí. Hola Sonia, linda. Bueno, y hay algunas cuestiones que ellos ya, digamos, han sido bastante pioneros en poder ver cómo desde ese marco legal se baja al ámbito curricular. Pero quiero decir que si bien no está como una unidad curricular, porque como ya lo han dicho las especialistas, es un eje transversal que forma parte de la formación integral de la persona humana, ¿sí? Y está de alguna manera transversalizado en todas las áreas curriculares, me parece que esto juega mucho el rol que cada docente, que cada profesor, que cada padre de familia, que cada equipo directivo haga para que estas cosas permeen y se puedan trabajar. Y por otro lado, sí, creo que amerita que se pueda profundizar, y esto tanto Mariana como Flor lo pueden hacer perfectamente en un segundo encuentro que ojalá que podamos tener este año. Así que ya se los voy diciendo, es esta relación entre lo que es la formación de emociones positivas para la persona, pero también lo que tiene que ver con la formación del hombre virtuoso, ¿no? Porque una persona se forma en las virtudes, que es aquello que lo fortalece, cuando tiene emociones sólidas que de alguna manera van de la mano de eso, porque también entra el tema de los valores, digo por el marco institucional en el cual estamos. Así que no Sí, totalmente. Perdón, nos piden verles las caras y que dejen de compartir pantalla. Perdón, dejo de compartir. Así nos ven. Sí, Gaby, me gustaría agregar una cosa a eso que dijiste de las virtudes y los valores, que relacionado con esto que hablamos de los distintos circuitos cerebrales y del cognitivo, y que también, ahí también impacta esto. El entenderlo cognitivamente no implica que yo lo pueda aplicar. Tengo que poder entenderlo cognitivamente y además poder llevarlo a la práctica. Así que todo, como decía Marian, todo un tema también. Bueno, ahí en el chat también están comentando que existen programas de formación emocional, y yo tengo que aprovechar para comentar que desde el programa de servicios educativos con Educo, que son Mariana y Florencia, tenemos preparado para lanzar, en cuanto este texto nos lo permita, un programa de escuela para padres, que es justamente para trabajar todo este tema de formación y de habilidades socioemocionales, pero bueno, nos estamos reinventando. Esta charla fue un poco abrirles un poquito la ventana a esto que tan lindo que tenemos para ofrecer también, y bueno, parece que hay mucha demanda, así que organizaremos otro. Yo quería quedarme con un comentario del chat que decía una docente, decía, es muy importante como docentes que podamos desarrollar, dar los contenidos, pero esta es una oportunidad única para desarrollar habilidades, ¿no? Entonces, la verdad que eso me pareció como muy lindo como para quedarnos con eso. No sé, Gaby, si vos querés hacer un comentario final. Yo la verdad que quiero agradecer muchísimo a Florencia nuevamente, a Mariana y a todas las personas que hemos sido, más de 300 creo, entre YouTube y Zoom. El chat de YouTube también ha estado muy, muy intenso, muy interesante, y bueno, la verdad que ha sido un intercambio muy, muy lindo. Muchísimas gracias.
Gaby, te dejo si querés la palabra final para cerrar. Breve, para después dejarle el cierre a las especialistas. Primero, bueno, agradecerle a todos los que hoy nos han acompañado, y la verdad que un poco exprofeso, por ser un viernes a la tarde, pretendíamos que sea un espacio breve, en donde creo que se han dicho cosas que son muy importantes. Me parece que mucho de lo que se ha dicho y que es preocupación de todos nosotros, que también era una preocupación en la presencialidad, recobra una enorme importancia, entendiendo que estamos viviendo en un contexto para el cual ninguno de nosotros estaba preparado, y que los que estamos, tanto las escuelas, digo, se han cerrado los edificios, las universidades, y tenemos el trabajo en casa, la escuela en casa, que son ámbitos no institucionales, formalizados para otra tarea. Entonces creo que justamente recobra una enorme importancia esto que estamos hablando hoy. Cuando ahí alguien ponía en el chat que esto tiene que ser un contenido de enseñanza, probablemente lo son. Tal vez me parece que es una buena oportunidad para que empecemos a equilibrar un poco qué es lo que hay que enseñar en las escuelas y qué tiempos hay que dar a ciertas enseñanzas en la escuela, y cómo esta cuestión de la educación emocional es central si de verdad queremos poder formar personas fuertes y resilientes. Muchas gracias, y les dejo el cierre a las dos especialistas. Y un beso a todas, porque hay un montón de caras de amigos, Sí, queridos, colegas conocidos, que no puedo nombrar a todos, así que de corazón muchas gracias. Ok. Bueno, Flor, bueno. Dale, Bueno, yo la verdad que creo que mi sueño es que la educación emocional pueda ser parte de la currícula, que de la única forma que puede hacerse es de forma transversal. Creo que es en el único lugar donde vamos a poder cerrar todas las brechas que tenemos como sociedad, y creo que es el sueño de todos los argentinos. Así que le doy tanta importancia como eso, pero la verdad que ojalá esto se dé. Bueno, y lo mismo, comparto ese sueño con Marian, es lo que nos mueve, y agradecerles a la UCA, a Vale, a Gaby, y la importancia de que creo yo, de que este encuentro ha sido tanto de padres como docentes, teniendo en cuenta que esto de la educación emocional tiene que realizarse de forma transversal, de forma sistémica. Todos tenemos que formarnos y todos tenemos que acompañar a los chicos en su formación, como decían Gaby y Vale, tanto como tal vez una materia, como que todos los docentes y todos los padres puedan formarse en eso para poder gestionar mejor sus emociones y acompañar mejor a los chicos. Así que me parece súper valioso que este espacio haya sido compartido, que los padres y los docentes sean aliados en la formación de los chicos. Así que encantada con este encuentro. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Gracias, Gaby y Vale. Bueno, Sí, muchísimas gracias. Damos, Gracias a si ustedes. les parece, gracias. Damos por terminado este encuentro, y bueno, nos quedamos todos como con ganas de más, ¿no? Con gusto a poco. Vamos a hacer un segundo, vamos a comprometer a Florencia y a Mariana para que tengamos un espacio, para que se puedan seguir canalizando todas estas inquietudes. Exacto, ya quedan comprometidas las dos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo no? Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muy buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Flor, gracias, Vale, gracias, Mariana. Gracias a todos.